Ya. Vamos a ver prácticamente un resumen de estos métodos de cálculo, que son semi-empíricos. Ya. Vamos a ver el método de Terzaghi, Stanton, Meyerhoff, Hayes y Basic. Como les decía el día de ayer, ¿no? Actualmente definen cimentación superficial cuando DF sobre B es menor o igual de 3 a 4. Pero la primera teoría, lo que nos daba Terzaghi, que es el padre de la geotecnia, nos da esta relación para ver si nuestra zapata o nuestra fundación es superficial o no. DF menor a B, ¿ya? Esto igual ya les he explicado, incluso hemos visto un videíto de la superficie de falla. Estos son las tres cuñitas que hemos visto el día de ayer, ¿no? Aquí voy poniendo un esfuerzo. Este esfuerzo se va a transmitir a la base de mi cimentación y esta cuña o esta parte del suelo, esta área roja, esta zona roja, va a ir deslizando, lo va a ir asentándose y eso va a provocar que esta zona azul empuje. Y aquí en esta zona celeste, que estamos viendo que es la zona pasiva de Rankine, en realidad se van a encontrar dos esfuerzos. Un esfuerzo de la sobrecarga, esto va a ayudar a resistir, y este empuje que está ocasionando el asentamiento. Sin embargo, cuando el asentamiento o el esfuerzo es mucho, o ya llega a la capacidad de carga última, esto sobrepasa y, eh, eh, pero claro, sobrepasa, hace que esto vaya a empujar esta dirección y aquí se acumula parte del suelo, ¿ya? O sea, es cuando sobrepasa estas zonas, la zona uno, la zona 2 y la zona 3. Ayer hemos visto, ¿no? Un videito bien interesante con unos palitos, con los palitos, un ejemplo de cómo se va formando esta superficie de falla. Estas son las ecuaciones de Terzaghi, ¿ya? Eh, si nos fijamos bien en estas ecuaciones de Terzaghi, mm, por ejemplo, en Brajadas ya nos dan desglosados, se puede decir. Sin embargo, aquí nos da unos factores de forma. Si son cuadradas, continuas, circulares, cuadrada o rectangular, dice aquí, ¿no? Por ejemplo, en Brajadas no nos da esta opción, ¿no? No hay esto en el libro de Brajadas. Solamente hay la continua, la circular y la cuadrada. Ahora, ¿cuál es la diferencia de esto? Que tengo una ecuación drenada con la ecuación drenada y aquí la no drenada. Ahora, eso mucho depende del tipo de suelo prácticamente que tenemos, ¿no? Un segundito, por favor. Ya continuamos. Entonces, esa es la única diferencia entre estas dos ecuaciones, de la drenada y la no drenada. Luego, esta ecuación ya hemos visto prácticamente a lo largo de todo el curso. ¿Con qué fin? De ver que sí o sí teníamos que asumir una base. Y esa base, vuelvo a repetir, es dependiendo de las características de la obra, su funcionalidad, cuánto va a ser su presión, eh, el material con el que se va a construir, entre otras. Ahora, si nos vamos a la figura de arriba, por ejemplo, la cohesión es un parámetro importante que nos ayuda a soportar. Ante más cohesión tengamos, vamos a tener mayor soporte de carga, ¿ya? Mayor capacidad de carga. Entonces nos ayuda. Ahora sumamos el otro término. Esa Q es la presión de sobrecarga que ejerce todo este terreno.
Y si podemos fijarnos en esta figura, es la que nos ayuda a soportar esta superficie de falla. Ya, o sea, esto va empujando. Si no hubiera esta sobrecarga, entonces no va a haber nada que le ayude, va a empujar también esto. Ya, entonces sobrecarga nos ayuda a soportar. Por eso es que sumamos esta presión de sobrecarga con su respectivo factor, más el peso específico. El peso específico también nos ayuda, es un factor muy importante. A mayor peso específico, si es más denso, entonces voy a tener una mayor resistencia. Si es menos denso, o sea, si el peso específico es menor, entonces mi resistencia va a ser igual menor. Entonces, según la ecuación de Terzaghi, estos tres factores son importantes al momento de realizar el cálculo de capacidad portante. Son esenciales la cohesión, ese factor de sobrecarga que me va a ayudar a soportar la superficie de falla y este peso específico. Por eso hacemos también el ensayo de compactación, ¿no? ¿Compactamos para qué? Para poder aumentar la densidad o el peso unitario seco. Calculamos el peso unitario seco máximo y calculamos una humedad óptima con la cual la compactación va a ser mejor, se va a ver mejor el acomodo de partículas y la resistencia va a subir. Ahora, si nos vamos al lado seco, bueno, diferente al lado seco al lado húmedo, la densidad baja. Entonces, ahí tenemos un suelo menos denso o menos compactado, lo diremos así, y la resistencia también va a bajar. Pero la densidad relativa es lo mismo que compactación, ¿no? Es la compactación, el grado de compactación que tenemos prácticamente. Ante más denso, va a ser más compactado y tenemos mayor resistencia. Estas son las ecuaciones, son las mismas de aquí, solamente que ya está, que ya lo he reemplazado, y son las ecuaciones que nosotros tenemos en Terzaghi. Esta ecuación está dada para falla por corte general. Aquí tengo, ¿no? Ecuación de cimentación continua o corrida. Esto para una cimentación circular, o perdón, cuadrada, y esto para una cimentación circular. Un segundito más voy a cortar, mil disculpas, me voy a poner, voy a traer mis lentes, estoy viendo apenas. Un segundito, por favor. Ahora sí, estoy medio ciego, pero apenas estoy logrando ver. Y estos son los factores de Terzaghi, esos factores de capacidad de carga de Terzaghi. Estos factores, y aquí está el factor para el término de cohesión, para la sobrecarga y para el peso unitario, eso está en función al ángulo de fricción. Y el ángulo de fricción, lo hemos visto ayer cómo lo hacemos, ¿no? Estas ecuaciones son dadas por falla por corte local, ¿ya? La diferencia es que ya tengo una corrección de estos factores en función igual al ángulo de corrección. Y está dado con esto, ¿no? Con este ecuación. Se reemplaza para hallar los factores de Terzaghi. Bueno, he hecho una modificación, en realidad no es una modificación, sino es algo que tuviéramos que tomar en cuenta, no es como una corrección. Eh, Esto está en función al nivel freático. Por ejemplo, en el caso uno, cuando el nivel freático se encuentra al centro o sobre el nivel de desplante, sobre DF,
Entonces, ¿en qué nos va a afectar? Aquí, cuando queramos sacar la presión, esta Q, que es igual al peso específico por DF, y ya no va a ser así, va a tener un pequeño cambio, y aquí está el caso uno. Es esta ecuación la que vamos a tener. ¿Por qué? Por la presencia del nivel freático. Ya aquí ya está despejado, ¿no? Es la presión hasta esta distancia es seco. Y aquí está tomando en cuenta la presión húmeda. Es la presión efectiva o la presión total vertical, ¿no? En el caso 2 cuando estamos aquí abajo, cuando nuestro nivel freático está por debajo de nuestra cimentación, entonces la Q no sufre ninguna modificación porque prácticamente todo esto es seco. La diferencia o la modificación va a existir en el peso unitario, ¿ya? Esto es lo que tenemos que reemplazar. Por decir, esta es la ecuación última, es igual a la cohesión por n sub c más Q por n sub Q más un medio de la base por gamma por n sub gamma. Entonces, ¿qué es la única diferencia? Que esto se vuelve un gamma con sombrerito. Esta ecuación lo reemplazo aquí y listo. Ya estaría la modificación si es que existiera nivel freático a esta altura. Bueno, es así de sencillo, ¿no? Es una ecuación muy sencilla. Es cuando queremos hacer un cálculo rápido, por decir, de la capacidad portante, usamos estas ecuaciones de Terzaghi. Ahora, ¿cómo determino cuál es falla por corte local o falla por corte general? Y ya hemos visto el día de ayer, ¿no? Esto en función a la densidad relativa. Si el suelo es muy denso, si no me equivoco, mayor a 67 tomo como parámetro, entonces calculamos con que la capacidad o falla por corte general. Si es de 30 a 67 o de 35 a 67, lo verificaré. Trabajamos con falla por corte local y si es apunzonamiento, si nos hemos fijado en las ecuaciones de Terzaghi, no existe. O podemos usar esta tablita, ¿no? Esa tablita de densidad relativa. 67 y 35 debe ser. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí debe estar. En 30. Mayor a 67, usamos falla por corte general. De 30 a 67, de densidad relativa, falla por corte local. Ahora, esta ecuación de Skempton es más sencilla, ¿no? Solo se considera para arcillas, dice. O sea, sí o sí va a haber cohesión. Aquí la diferencia es que no está siendo afectada por la base. Ya no está en función a la base. Esto prácticamente es Q, ¿ya? La cohesión y la sobrecarga. Los únicos dos factores que está haciendo afectar en la teoría de Skempton. Pero solamente se ha considerado para arcillas. ¿Cómo encuentro ese factor de Skempton? Usando este abaco. Tengo valores de F sobre B, por decir que va a ser 1, tras una línea, y aquí. Considero una cimentación circular o cuadrada o una continua. Supongamos que es una cuadrada. Nos venimos hasta aquí y leemos cuánto es ese valor de n sub c. En este caso sería 7.7, por decir. Eso lo reemplazamos en la ecuación mm, y tenemos la capacidad de carga útil. Ahora, en las ecuaciones de Terzaghi, por ejemplo, no se consideran estos factores. Aquí tenemos varios factores que ha considerado Meyerhoff, pero tiene el mismo criterio prácticamente. ¿Qué es lo que nos ayuda? La cohesión
la sobrecarga y el peso específico, o el peso unitario. La diferencia es que aquí considera el factor de forma, el factor de inclinación y el factor de profundidad, ¿ya? Cada uno de estos factores que teníamos de Terzaghi está siendo afectado por un factor. Aquí, por ejemplo, este factor de forma, este es el factor de profundidad y este es el factor de inclinación. O sea, aquí toma en cuenta si es que una carga estuviera inclinada, ¿ya? Esa es la única diferencia, o sea, que ha aumentado mm, los factores. Ahora, esta es una ecuación general. No hay por falla por corte local, no hay por falla por corte general, nada. Esto es una ecuación general para cualquier tipo de falla. Aquí están los factores de carga. Estos dos factores de carga ya son según Meyerhoff, o para la teoría de Meyerhoff. Y aquí tenemos los factores de forma, profundidad e inclinación. Yo, por ejemplo, de formas, aquí lo único que se hace prácticamente poder realizar el cálculo es reemplazar datos a estas ecuaciones. Así de sencillo. Siempre vamos a tener la base, la longitud y estos factores que van a estar en función al ángulo de fricción. Ahora, por ejemplo, por profundidad, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Ver si me cumple este df sobre b menor a uno o df sobre b mayor a uno. Ahora, y si nos damos cuenta que en esta ecuación tenemos valores para df mayor o igual a uno. Pero ¿qué es lo que nos decía en la ecuación, el criterio de Terzaghi? Que cimentación superficial es cuando se da df sobre b menor o igual a uno. Ya, entonces, por ejemplo, Meyerhoff ya considera como DF sería de 3 a 4. Eso nos dice la nueva literatura, porque si no, no existiría esta ecuación. Ahora aquí igual tenemos para phi igual a 0 y para phi mayor igual a 0. Tenemos diferentes ecuaciones y lo mismo aquí. Ya, ahora aquí se aumenta un factor más. Si el, aquí se aumenta si el terreno estuviera inclinado. Y aquí tenemos otros factores, ¿no? No, no está. O sea, ¿qué quiere decir eso? Meyerhoff consideraba, bueno, esto también considera ambos, cuando tenemos una inclinación en la carga. Ahora, esto considera si mi zapata tiene la inclinación, o sea, como si aquí existiera una inclinación. Aquí es el factor de forma, profundidad, inclinación y ese factor. Aquí también hay un factor de terreno y de la base inclinada. Son dos factores nuevos prácticamente que estoy incluyendo aquí. Y la de Basic, lo mismo, los mismos factores, profundidad, inclinación, factor de terreno y de la base inclinada. No hay mucho que se pueda decir de esto. Lo normal, o sea, lo que tenemos más conocimiento y lo que estudiamos en pregrado es la ecuación de Terzaghi y la ecuación de Meyerhoff, y casi siempre realizamos con esas dos ecuaciones, ¿no? O con esas dos teorías. Con esas dos teorías casi siempre hacemos nuestro cálculo de capacidad. Pero ¿cuál va a ser nuestro criterio de aceptación? O, pero no de aceptación, ¿cuál es nuestro criterio de elección? ¿Qué nos dice? Terzaghi para suelos muy cohesivos donde df sobre b es menor o igual a 1. Porque es el criterio de Terzaghi para una cimentación superficial. Sobre todo cuando se requiere una estimación rápida. Como tiene pocos factores, también va a ser rápida la estimación. No debe ser usada para casos que se presenten cargas sometidas a momentos o fuerzas horizontales. Cuando vemos que tenemos excentricidad en las zapatas, eso también está en el capítulo 3 de Brajadas, la última parte del capítulo, si tomo en cuenta las excentricidades, directamente entra la ecuación de Meyerhoff, ¿ya? En caso que tenga excentricidad, yo no puedo usar la de tercera guía. Eso es más o menos lo que me está queriendo decir. O tengo una carga inclinada.
Aquí sometidos a momentos o fuerzas horizontales para zapatas fundadas en bases inclinadas o superficies de talos. No, ahí no se puede usar la de terzaje. El segundo criterio, Heisen, Meyerhoff y Basic, pueden ser usadas en cualquier situación dependiendo de la familiaridad que tenga el usuario con cualquiera de estos métodos. Ahora, si tengo una zapata que la zapata está inclinada, uso la de Heisen o la de Basic. Aquí dice, cuando la zapata es fundada en una base inclinada o una superficie de taludes. Entonces, la elección prácticamente es lo que más familiarizados estemos, dice, ¿no? Directamente sería eso. Es un, como les dice, un resumen. Lo que quiero llegar a hacer un ejercicio. Vamos a hacer este ejercicio, pero para eso lo primero que tengo que hacer es clasificar. ¿Por qué voy a hacer clasificación? Para poder hacer todo el ensayo de granulometría y para clasificar de una buena manera, para que aprendamos a clasificar de buena manera. Mm, Este ejemplo yo lo he sacado con fines de que aprendamos. Ya tal vez no tenga mucha relación con este número de golpes, pero vamos a intentarlo hacer así. Porque si queremos que sea solo fino, entonces solamente vamos a usar con una separación. Lo que yo quería enfocar aquí, que trabajemos con tres separaciones, ¿ya? Y este es un ejemplito, con tres separaciones. Aquí tengo la primera separación, aquí tengo la segunda separación y aquí tengo la tercera separación. Entonces, para eso he hecho este ejemplito. Como les digo, tal vez no tenga tanta relación, pero lo que quiero enfocar es esto sobre clasificación. Y aquí no me va a afectar mucho, digamos, acá el tipo de suelo para poder calcular los otros factores. Ya, lo primero que tengo que ver es que si, si los criterios de aceptación cumplen o no cumplen. Ya sé si está bien o no está bien realizado este ensayo de granulometría. También vamos a hacer límites, pero he escogido un solo con tres separaciones, o sea que va a ser un solo granular. No sé si va a ser grava o arena, eso lo vamos a ver. Entonces, para su clasificación no es tan necesario que usemos límites, ¿no? O sea, podríamos usar límites como no podríamos usar, pero vamos a ver qué es lo que nos manda. Por ejemplo, para la clasificación de suelos finos, mm, como les digo, no es el tamaño de la partícula que nos da la clasificación, sino son los límites que nos va a dar una idea de cuál es la clasificación de esto. ¿Ya? A ver, como ejemplo, puedo tener un... Aquí sí te voy a escribir, a ver. Pondremos, a ver, limo. Puedo tener un 70% y una arcilla con un 30%. ¿Cómo tuviera que ser la clasificación por partículas? Limo con arcilla. Pero en este caso no define el tamaño. Ya no define el tamaño. Esto podría ser CL o tendría que ser CL. Ya porque lo que va a definir es la plasticidad, el tipo de suelo. No define el tamaño. Eso para suelo fino. Pero lo que quiero mostrarles aquí es otra cosa. Ya. A ver, ¿qué es lo primero que vamos a calcular? Mm, ¿Qué tenemos aquí? La fracción fina. Creo que esto, ya, más clarito será. Fracción fina pasante seca. ¿Cómo puedo calcular? ¿Qué tengo?
fracción final tengo la húmeda y tengo el porcentaje de humedad. Entonces, ¿qué es porcentaje de humedad? Va a ser masa húmeda menos masa seca sobre masa seca por 100. Esto va a pasar a dividir porcentaje de humedad sobre 100 por muestra seca. Bueno, pues estos paréntesis igual a la muestra húmeda. Muestras secas, lo que necesito va a ser porcentaje de humedad sobre 100 más 1 igual a la muestra de la masa. Entonces esta muestra seca va a ser igual a la muestra de la masa sobre porcentaje de humedad sobre 100 más 1. Ya, y eso es lo que voy a hacer aquí. Mm, ¿Dónde está de la masa húmeda sobre la porcentaje de humedad sobre 100 y esto más 1? Y esto va a ser en los tres casos lo mismo. No, no, algo está fallando aquí. Bueno, y esto no es necesario. Pues tendría que ser... No, no es necesario esto. Obviamente, ya. Estamos hablando de finos de aquí. Mm, Masa total seca. ¿Qué va a ser la masa total seca? Va a ser esto más fracción retenida seca. ¿Dónde está seca, 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 seca? ¿Tengo algo más seco? Seco, 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 seco. No. Ya está. Ya. Hasta ahí ya tenemos de la primera y la segunda fracción. ¿Por qué no saco de la tercera fracción? Porque solamente con un espécimen aproximadamente de 100 gramos voy a realizar el ensayo. O sea que no voy a utilizar todos estos valores. Y aquí está, masa de la fracción seca, luego del lavado es 103, aproximadamente 100, dijimos, ¿no? Entonces, este es el valor con el que vamos a trabajar. Ahora sí me voy a calcular mis criterios. El primer criterio es de lavado. ¿Qué hemos dicho que es este criterio? Cuando, supongamos que esto es, a ver, para el primer caso, el tamiz 3/4, la primera separación. Para el tamiz 3/4, 3/4 de pulgada. Todo lo que se retiene, estas partículas, tienen finos. Y esa cantidad de finos, cuando yo realice el lavado, tiene que ser menor al 0,5%. Entonces, ¿qué va a hacer eso? La primera corrección, a ver. mm, Voy a abrir paréntesis. Va a ser la fracción seca retenida, ¿dónde está la fracción seca retenida? Ya, ahí lo tengo que restar para tener este valor, la limpia, o sea, después de haberlo lavado, la limpia, y esto lo voy a dividir sobre todo el peso, ¿no? La fracción seca, y esto por 100, estamos hablando en porcentaje. 0,03. Lo que se ha lavado se ha perdido, si nos damos cuenta aquí, poca cantidad, está bien, y va a ser lo mismo en este caso. Sí, me sale 0,39. Ah, no, 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 aquí estoy mal. Bueno, lo jalaré. Voy a aprovechar esto.
Esto tuviera que ser aquí, no aquí. Ya. Finos no es necesario corregir porque ahorita estoy hablando de la primera separación. Ahora, de la segunda separación. Perdón, de la primera y la segunda separación. Finos es todo lo que ha pasado. No estoy trabajando. Ahora, por tamizado. Eh, ¿Cómo es por tamizado? Ya sabemos, todo lo que entra tiene que ser igual a lo que vaya a salir. Ya, entonces eso va a ser la fracción gruesa retenida, la limpia. Aquí lo pondré paréntesis. Y todo el error, todo lo que ha pasado tengo que hacer menos. En este caso, tuviera que tomar la suma de todos esos factores. Mm, ya, y encontramos el error por 100. Yo me olvido el por 100. Lo voy a jalar aquí para tener la misma ecuación. Mm, Solamente que esto no voy a sumar hoy aquí, Jerry. Voy a sumar estos tres. Me sale 0,05. Sigue cumpliendo. Y de fins, voy a poner lo mismo. ¿Cuál va a ser la diferencia? ¿Qué va a hacer con esto? Pero esto ya no sería de aquí. Sería con el valor que voy a trabajar. 0,26. Sigue siendo menor a 0,5. Entonces, en este caso, y ya también los criterios, tanto por lavado y por tamizado. Pero aquí hay un criterio más que tengo que hacer, que es por de la tamiz de separación. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo he llevado mi tamizadora, por decir esta es la base, y esto vamos a poner el tamiz 3/4. Y aquí la serie de tamices 3 pulgadas, 2 pulgadas y demás. Si supuestamente ya he hecho la separación, no tendría que ver nada de muestra aquí, pero sin embargo, cuando realizo el tamizado por separado, todavía caen algunas partículas. Y estas partículas tienen que ser menor al 0,5% igual. Y eso es lo que vamos a calcular en estos dos. Ya, a ver, ¿qué llegaría a ser? Lo que ha pasado, en realidad llegaría a ser esto, sobre... ay, este también es el grueso, donde es el grueso, fracción gruesa, seca, 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 seca. Esto y esto por 100. 0,033. Y eso lo copiaremos. La única diferencia que esto ya no va a ser aquí, que esto va a ser aquí, y esto ya no va a ser que 4, sino va a ser esto. Y tenemos 0,26. Entonces está bien, hasta el momento estamos bien. Estamos cumpliendo con los tres criterios de aceptación.
Ahora, ya no sabemos, estos son ferros detenidos en cada tamiz, pero como estamos subdividiendo, lo que nosotros estamos acostumbrados es hacer esta tabla, y ustedes deben saber. Digamos aquí, masa retenida en cada tamiz, ¿no? Cada tamiz. Luego el siguiente era masa retenida acumulada. Luego el siguiente era porcentaje retenido acumulado. Y el último era porcentaje que pasa. Esto es lo que nos han enseñado. Pero ahora la norma, al tener tres separaciones, usa esto que se llama factor tamiz. Ahora este factor tamiz es igual aquí. A ver, voy a usar mi chanchullita, no me acuerdo. Ah, ya. Va a ser 100 sobre la masa total de la especie. La masa total. Lo voy a bajar un poquito. Esto va a ser para tamizado simple. Ahora, para el compuesto va a ser igual el porcentaje que pasa en el último tamiz mm, sobre la masa total de la especie, la masa de la muestra. Ya. A ver, aquí sería la masa total. Mm, Entre el dato yo creo que será así. Ahora, pues yo no quiero dar ya sobre la masa, ¿dónde está la masa total? Mm, ya, creo que sería todo. Esto lo voy a poner para que no se mueva. Lo voy a borrar los bajitos. No sé por qué se me ha copiado esto más. Mm, ya. Ahora el siguiente va a ser por el peso que pasa o porcentaje que pasa del último tamiz. Para eso primero tengo que calcular esto. Entonces, el porcentaje retenido va a ser esto por esto. Eso lo voy a correr y ya está. Ahora el acumulado va a ser igual a esto. Esto va a ser igual a esto más el que lo voy a acumular arriba. Esto más esto está bien. Y el porcentaje que pasa, como nosotros sabemos, va a ser 100 menos esto. Listo. Hasta ahí estamos bien. Ahora, esto, ¿cuál va a ser? ¿Qué va a ser igual? Aquí está la ecuación. Va a ser por último que pasa, el último porcentaje que pasa sobre mm, la masa. Esto lo voy a poner
Bueno, porque estoy poniendo eso, lo copiaré directamente. Ya está. Mm. Esto hacer esto por, ¿dónde está mi por? Retenido en cada tamiz para ambos casos. Porcentaje retenido acumulado, va a ser esto más el acumulado. Y esto va a ser 100 menos. Esto lo bajo nomás. Voy a bajar esto al final directo y ya. Listo. Ahora con esto hacemos lo mismo. Va a ser igual al peso que pasa o el porcentaje que pasa en el último tamiz sobre la masa total. A ver si lo jalo así, ¿está? A ver, lo voy a copiar a toditos. Aquí lo acumulo y listo. Mm. Aquí, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Está acumulando bien. Entonces el factor está bien. Aquí creo que hay un errorcito. A ver, ahorita lo voy a ver. Un segundito. Mm, bueno, aquí tuviera que calcular. A la fuerza tengo que trabajar con esta masa. Aquí estaríamos mal. Sí, eso sería lo real. Y ya tuviéramos elaborado la tabla granulométrica. La que nos dice actualmente, a ver, comentarios sobre esta manera de poder realizar la carta granulométrica. Y ya no esta, que es la tradicional. Yo creo que límites, aquí también tenía mm, mi ejemplito, pero yo creo que todos saben, ¿no? Es calcular humedad nomás, pero en vano vamos a perder tiempo calculando esto. Ahora me voy a ir a clasificar el suelo. Lo primero que tengo que ver, tamiz número 200 es menos el 5%. Ah, ya, entonces es solo grueso.
Lo siguiente que va a dividir es el tamiz número 4. Solamente 33% ha pasado y se ha retenido mayor al 50%. Ah, ya, entonces va a ser grava. Esto es para finos y esto es para granulares. Ya sabemos que mayor porcentaje que pasa es el tamiz número 4. Entonces va a ser grava. Ahora finos, es menor al 5, de 5 a 12 o mayor al 12. Aquí dice que es 5%. Ya menor o igual, lo tomaremos como si fuera 5. Coeficiente de uniformidad y curvatura. Ahí sí ya estamos en un problema porque tengo que graficar. Pero a ver, veremos aquí. Vamos a trabajar con estos valores directamente ya. Al 60%, este va a ser, digamos, 60. Entonces voy a tener 25 milímetros. Y de 60 lo pondremos 25 milímetros. ¿Qué más necesito? De 10. De 10 va a ser... Este 9 está más cerca. Estamos poniendo así para no graficar 0,1. Porque en realidad tuviéramos que graficar y sacar uno por uno, pero no nos va a dar el tiempo para eso. ¿Y qué más voy a necesitar? El de 30. Este 33 lo pondremos. 4,75. Ahora de aquí tengo que sacar el coeficiente de uniformidad y de curvatura. El primero coeficiente de uniformidad va a ser el de 60 sobre el de 10. Y esto es igual a 25 sobre 10. Va a ser 2,5, ¿no? Y coeficiente de curvatura, que va a ser el de 30 al cuadrado sobre de 10 por de 60. Esto, ¿cuánto hemos dicho que vale? 4,75. Esperemos que nos salga bien. De 10 por 25. A ver una calculadorita. Calculadora. Ya. 009, 00. 0,09. Así. Perfecto. Ya listo. Ahora vamos a ver la clasificación. Mayor a 4 para el primer caso, tiene que ser mayor a 4 y tiene que estar entre 1 y 3. Es menor a 1. Entonces no está en este caso. Esto menor a 4 y... Ah, no. A ver, aquí lo voy a arrastrar. Está lenta mi computadora. Y el de uniformidad es 2,5. Entonces es menor a 4 y el de curvatura es menor a 1. Entonces está por aquí. Es grava mal graduada y tiene presencia de... Es mayor al 15, si es mayor al 15% que se ha retenido en arenas. Entonces va a ser grava mal graduada con arena. ¿Qué va a ser en nuestro ejemplo? Grava pobremente graduado con un grava con arena. Eso llegaría a ser. Ya. Como les dije al principio, tal vez no tenga tanta relación. Lo que quería era que se vea
cómo se realiza la clasificación, uno, y cómo hacemos el tamizado por tres separaciones, porque en ningún laboratorio he visto que hagan esto con tres separaciones. En ningún laboratorio he visto. Entonces, por eso es que he hecho este ejemplito. Ahora sí, sin importar el tipo de suelo, o bueno, tal vez más adelante vamos a necesitar por algo, pero empezamos a hacer nuestras tablitas del SPT. Ya tenemos la clasificación. Y lo que vamos a hacer aquí, de todas maneras, yo les voy a pasar en Excel. ¿Ya? Vamos a hacer un Excel. Lo primero que tengo que ver aquí es que tengo el número de golpes a 15, 30 y 45%. Entonces yo tengo que tener cuál va a ser mi número de golpes en sitio. La capa vegetal no tomo en cuenta. La primera lo voy a deshacer, lo voy a descartar y lo voy a sumar los siguientes dos. 7 más 7, 14. Luego esto lo descarto, 8 más 8, 16. Lo descarto, 9 más 9, 18. Lo descarto y 10 más 8, 18 también. Entonces, este llegaría a ser mi número de golpes. Ahora, la energía de transferencia, la primera corrección va a ser al 70%. Eso al final lo vamos a... Bueno, también debería estar en el informe, ¿no? Lo pondremos de energía de corrección al 0,70. O al 70% igual. 70% lo pondremos. Porque después vamos a dividir sobre 70. Al 70%, 70%, 70% y 70%. Aquí me dicen la energía de transferencia que es 70%. Luego vamos a corregir por longitud de barra. Para eso tener... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estudio SPT. Es la clasificación de suelo nos da una idea de la capacidad portante del suelo comparando con valores tabulados que existen en el libro. Sí, nos da una idea. Por eso cuando hemos hablado sobre la primera clase, eh, hemos, est- hemos hablado sobre la mecánica de suelos, sobre estudio de mecánica de suelos y sobre estudio geotécnico. ¿Qué hemos dicho? El estudio de mecánica de suelos nos da la caracterización. Se nos dice qué tipo de suelo es, qué tipo de suelo es. Ahora, cuando tengo este tipo de suelo, o sea, cuando sé cuál es el suelo, tengo una idea de cuáles van a ser los factores de diseño. Y eso me da una idea. Y esas tablitas que me dices que me da la capacidad portante, esa es idea que me da el tipo de suelo. O sea, tengo una idea de cuánto más o menos puede ser, pero no tengo que trabajar con eso, ¿no? Tengo que calcular. Ya, a ver. No quiere subir un ratón. Ahora se subió mucho. Ya puse hecho energía. Aquí, esta debe ser. Sí, esta es. Ya, factores de corrección. Menores a 1, 0,75. Aquí va a ser 0,75. 0,75 hasta 4 si no me equivoco. Sí, hasta 4. De 3 a 4, 0,75. Seguimos. Y aquí ya va a variar. Va a ser 0,85. El siguiente factor de corrección por el tipo de muestreador. Aquí nos dice, es tipo de muestreador estándar. Entonces todo va a ser 1.
O el otro, por diámetros de perforación. Ahora, por diámetro de perforación, eso sí tenemos que ver. ¿Cuánto nos dice que es el diámetro de perforación? 160 milímetros. De este tipo de mostrador. Haciendo un cálculo de la capacidad portante con fórmulas de los diferentes autores, ¿hay mucha variación? Sí, hay bastante variación. Eh, exactamente, aquí está lo que no, por los criterios para seleccionar cuál tipo de ecuación voy a usar. Aquí están los criterios. Si es menor a uno y si quiero hacer una estimación rápida, la de Terzaghi. Ahora, pueden usar en cualquier situación dependiendo de la familiaridad, dice Heisen, Meyerhoff y Basic. Eso es. Ahora, si tengo una base inclinada o esto está sobre un talud mi zapata, uso el de Heisen o el de Basic. Estos son los criterios para poder usar. Y sí, hay bastante diferencia de un método a otro método. Por ejemplo, el Terzaghi usa factor de forma, profundidad y de inclinación. Ahora, supongamos que no hay inclinación. Va a variar harto con el de Terzaghi porque estamos usando dos factores más. Pero lo recomendable es que usemos la que tengamos más familiaridad, ¿no? Yo no puedo decir cuál es mejor, es mejor o el otro es mejor, estaría mal mi criterio. No puedo ir contra los autores, digamos, de los libros, ¿no? No puedo decir este es mejor o este otro es mejor, pero el que yo normalmente uso o es el de Terzaghi, porque desde pregrado me han enseñado, igual es lo que hemos usado en posgrado, y Terzaghi o Meyerhoff, esos son los que uso. ¿Cuánto era? Diámetro de excavación 160. Pondremos 1,05. Casi a 150 está. 1,05. A toditos. 1,05. 1,05. Ya. Con eso yo ya puedo calcular mi N60. Mm. ¿Qué va a ser igual? N60 va a ser igual al NSPT por todos estos factores. Primero el de eficiencia. 70 sobre 60 por este CR por este CS y por este CB. Incorporemos rapidito. Por el primer caso va a ser 14 por 70 sobre 60, eso va a ser en todos los casos, eh, por 0,75 por 1 por 1,05. Ahora yo no quiero que esto me dé así. A ver, un segundito, un segundito. Mm, no, esta calculadora no me está dejando calcular bien. Aquí voy a hacer otra vez 14 por 60 o 70 sobre 60. Esto por 0,75 por
1, pues lo mismo por 1,05. 12,86. 13. Aquí, ¿qué va a cambiar? Número de golpes igual a 16. Va a ser lo mismo, todo va a ser lo mismo. 14,7. 15. El de 18. 16,53. No, aquí sí se todo lo mismo. 17. Y aquí ya va a variar, este 0,85. Y esto va a ser 19. No varía nada más, no varía nada más. Hasta aquí ya tengo la corrección. Ahora estamos hablando de un suelo no cohesivo. Entonces vamos a hacer el cálculo, ya tenemos la densidad. ¿Qué nos faltaría calcular aquí? La presión efectiva vertical, que va a ser la densidad, que es 1,9 por la altura. Vamos a poner al medio de cada estrato. ¿Dónde está? Va a ser 1,5 por 1,9. 2,85. El otro va a ser 2,5, 4,75. Ya el siguiente 3,5, 6,65. Y el siguiente va a ser 4,5, que es 8,65. Disculpa, ingeniero, ¿ese columna qué valor son? ¿Es diámetro? ¿O a qué se Densidad refiere? es el peso ¿Es metro? específico por altura. Densidad. Ay, ay, No es ay, densidad, perdón. Es, no, ya estoy mal. Presión efectiva vertical. ay, ay, sí, ya, gracias. Y eso en función de que está el peso específico por la altura. Sí. O sea, La altura ahorita le estoy estamos, tomando al medio de cada estrato. 1,5, 2,5, 3,5, 4,5. o sea, estoy tomando peso específico del suelo, la altura en función de la profundidad es tomando, ¿no ve? El específico, sí, la profundidad de cada uno. Ah, ya, perfecto, ya, gracias. ¿De qué? Ahora el CN. Esta corrección va a ser igual a... Se me va a faltar cuadritos. Eh, Raíz cuadrada de la presión atmosférica sobre la presión efectiva vertical. Y en este caso va a ser raíz cuadrada de 2,85. Ah, no, primero la presión atmosférica. Sobre 2,85. Mm, un segundito, no sé qué pasa con... Estoy haciendo con mi celular y me está saliendo cualquier cosa. Ya, 1,87. El otro 4,75. 1,45. 6,65 es el otro, ¿no? 6,65. 1,22 y el otro 8,65. 1,07. Y ahora, como es solo granular, voy a calcular el N160. Este N160 va a ser igual a mi corrección, que es N por el N60. Ahora va a subir harto mis números de golpes.
Ya, 1,87 por 3, 24. El otro, mm, 1,45 por 15, 22. 1,22 por 17, 21. Y el último, 1,07 por 19, 20. Entonces, estos son mi número de golpes corregido. Ahora, si lo, esto, ¿cómo podemos hacer? Voy a crear aquí otra tablita, esto lo voy a traer aquí. Mm, a ver aquí, una, dos, ¿cuántos son? Una, dos, tres, cuatro. Voy a necesitar para el ángulo de fricción. Mm, Bueno, eso es prácticamente para el ángulo de fricción, nomás voy a necesitar. Aquí al lado lo voy a escribir. Ya. Lo único que tengo que hacer es, lo voy a hacer por PEC. Aquí ya tengo la formulita, ya me lo he copiado. ¿Cuánto va a ser? 27,1. Esa mi calculadora es una vaina. 27,1 más 0,3 por el número de golpes, en este caso 24, menos 0,00054 por, ¿dónde está? 24, esto al cuadrado, 34 grados. Y ese va a ser el más alto, creo. 22 y 22, 33. Mm, el otro va a ser 21, 21, 33 igual. Y con 20, 33 igual. ¿Por qué me da el mismo ángulo de fricción? Porque hemos hecho el ensayo de un solo tipo de suelo. Entonces ya tengo el ángulo de fricción, procedo a realizar mi capacidad de carga. Ya. A ver, vamos. Me voy a traer aquí la ecuación de Meyerhof. Pero, ay, perdón. ¿Dónde está mi ecuación de Meyerhof? ¿Es este? No. Mm, Aquí está. Ya. Entonces, mm, estamos hablando de grava y arena, sin nada de finos. Cohesión, cero. Lo que vamos a calcular es a partir de aquí. Ya, inclinación, no tenemos ninguna inclinación. Entonces, esto va a ser uno.
y esto va a ser igual a 1. Si tuviera una inclinación, ya, entonces tengo que calcular. Voy a traer esto más. To- Todito lo voy a jalar aquí. Ya. Q, ¿qué es igual a Q? Aquí me da un valor de profundidad, creo, en el ejemplo. Me dice una profundidad de 2 metros. Entonces va a ser DF por el peso específico. DF va a ser 2 metros por el peso específico es 1,7, creo. 1,9. 1,9. 2 por 1,9, 3,8. Ahora, los factores. Factores. Voy a poner factores n sub q y n sub gamma. Aquí n sub q es igual a y n sub gamma es igual a. Hemos dicho que es con un ángulo de fricción de 33. A ver, aquí me voy a entrar una hojita. Para 33 es n sub seno es 18,40 y 22,40. No, 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 no. 33. Estoy mal. 33 es 26,09 y 35,19. Bueno, voy a anotar. N sub Q 26,09 y N sub gamma 35,19. Ya, esto es 26,09 y esto es 35,19. Factores de forma. De forma. Estos son los factores de forma. Mm, bueno, esto no vamos a necesitar. Voy a hacer directo esto. QS 1 más BL sobre tangente de phi. Era 1 más B sobre L por la tangente de phi. Esto va a ser 1 más, lo haremos para unidad, 1/1. Luego les voy a mostrar en la tablita cómo se debería realizar. Por la tangente de 33. Mm, ya, sería 1 más 1 por la tangente de 33. 1,64. Ahora, F, ¿cuánto sería? 1 menos 0,4 B sobre L. 1 menos 0,4 de B sobre L, que es igual a 1 menos 0,4 de 0,6. Ahora aquí, factor de profundidad. De profundidad.
F sub, mm, no es la profundidad, CD, no me sirve CD. Ah, ya, lo primero que tengo que ver df sobre b. Df sobre b, ¿cuánto es? Df va de 2 sobre 1 es igual a 2. Entonces, menor a uno, mayor a uno. Ah, ya, mayor a uno, uso este lado. Ángulos mayores a cero, entonces voy a usar este lado. Tengo que usar, esto no me interesa, directamente esto. Lo voy a copiar aquí para no estar escribiendo todo de memoria. Ya, ¿cómo sería esto? Uno más dos veces tangente de 33 por uno menos seno de 33, todo esto al cuadrado, por la tangente inversa de df vale 2 sobre uno. ¿Cuánto sale todo eso? Primero, tangente inversa de 2 en radianes. Mm, Tangente inversa de 2 va a ser 1,107. Ya. Por uno más 2 por tangente, estoy yo, ¿no? Tangente de 33 por uno menos seno de 33. Todo esto elevado al cuadrado. 1,26. Ah, no, más, perdón, por 1,107, 1,29, 1,3. Ya. Y el otro va a ser igual a uno. F sub Q gamma, pero a ver, lo veremos. A ver, F Q gamma igual a uno. F sub, perdón, sub gamma D va a ser igual a uno. La última ponemos igual a Q, que es a 3,8 más N sub Q, 26,09.09. F sub Q S, 1,64 por, ¿dónde está? ¿Dónde está? 1,3 más un medio de la base o de gamma primero, que es 1,9 por la base, que vamos a poner igual a uno, por 35,19 por uno. Todo esto va a ser igual a ¿cuánto? 3,8 por 26,09
por 1,64 por 1,3 más un medio de 1,9 por 35,19. 244,8, no se salí grande. Sobre 3 222. Esto aquí, Q admisible, va a ser Q última sobre factor de seguridad. Este factor de seguridad hemos dicho que va a ser 3. Q admisible va a ser 244 sobre 3. No, aquí estoy calculando mal. 244 sobre 3. 81,33 toneladas metro cuadrado. En otras palabras, bueno, al ser grava puede ser, ¿no? Es de 8,1 kilogramos centímetro cuadrado. Nos ha salido alto, pero estamos hablando de gravas y arena, ¿no? Tiene sentido, digamos. Pero normalmente cuando hacemos ensayos no nos sale ese valor, nos sale 1, 0,5, 0,6, dependiendo del tipo de suelo. Pero como les dije al principio, quería hacerlo más por la granulometría y por la clasificación para que podamos aprender cómo se hace, ¿no? Y aquí ya estamos viendo la resolución de la capacidad de carga. Ahora lo que nosotros deberíamos presentar, o lo ideal, sería que presentemos algo así. Ya tengo, por decir, todo mi tablita, mis factores de corrección, mi peso específico, mi N60, mi corrección por si es arena, mi N160, mi ángulo de fricción y mi módulo de elasticidad. Saco una tabla o una nube de puntos que esté en función a una base variable y a una profundidad distinta. Cosa que yo vea dónde están o cuánto es mi capacidad de carga última. Por decir, según las características de mi edificación, asumo una base de 2 metros a 4 metros de profundidad. Ah, ya, es 218 kilogramos metro cuadrado. Entonces, esto nos va a dar un mejor criterio para poder diseñar. Ya tengo para diferentes bases y ya tengo para diferentes profundidades. Hago el mismo procedimiento para cada uno, pero si tenemos un Excel, ya lo puedo programar. Como esto no está programado, está programado. Esto está con la ecuación de Tersagi. Ustedes también lo pueden hacer con la ecuación de Meyerhof, con la que mejor utilice. Ya, entonces, con eso yo creo que habríamos cumplido. Si no hay comentarios, si hay comentarios, por favor. Una consulta, o sea, en este capacidad portante última, no hemos utilizado el SPT o cómo lo calculo, porque ahorita el número de golpes, ¿no? O sea, está en función solo de factores, profundidad de fundación de zapatos, pero el Ya. número de golpes, ¿en qué momento aplico? Aquí, para hallar el ángulo de fricción, está en función al número de golpes. Sí, la capacidad portante con SPT. Claro, para poder usar las fórmulas, necesito entrar con el ángulo de fricción, ya para calcular estos n's. Aquí están, estos n's. Y estos n's están en función al ángulo de fricción, y eso voy a sacar con el SPT.
Ya, o sea, otro valor, diríamos, para calcular en función del número de golpes, por ejemplo, creo que No, maneja PEC, por ejemplo, número de golpes entre 10, ¿eso no es válido? no. Nos estuviéramos saltando todo lo que es correcciones, todas las correlaciones. Lo que en sí aquí estamos haciendo es correlacionar para hallar el ángulo de fricción y en función al ángulo de fricción, recién saco la capacidad de carga. O sea, solamente entonces con SPT determino el ángulo de fricción interna y con eso todos los factores calculo y utilizo según lo que me convenga, diremos, según Meyer-Poe o Hansen o Terzaghi y todo eso, ¿no? O sea, cualquiera de esos valores, eso Sí, sería mi capacidad de admisible más o menos en función de eso, ¿no? sí, porque lo que ahorita usted me está diciendo es estas, aquí debe estar. No, a ver un segundito, por favor. Esto que es una forma simple de poder hacer, pero no es correcto, ¿no? Esto, por ejemplo, Ay, NSPT sobre 10, sí. que esto no es correcto. Otros usan el abacus de Hugh, tienen el número de golpes, el tipo de terreno, leen la capacidad de carga admisible. Es según el abacus de Hugh, pero son valores presumibles que nos dan. Ah, perfecto. Algunos hay correlaciones en función de número de golpe, en función de ángulo de fricción interna. Eso no es válido porque hay varias formas empíricas, ¿no? Sí, lo correcto siempre es que nosotros, uno, realicemos la corrección por todo el curso que hemos hecho, ¿no? Por evitar esa incertidumbre para poder corregir el número de golpes y después correlacionemos, ya sea Meyerhoff, Terzaghi, Hayes, en cualquiera, ¿no? Basic, Sí, eso sería lo gracias. correcto. Gracias, gracias por Sí, absolverme las dudas. sí, no se preocupe, ingeniero Sabrán ha levantado la mano, perdón. ¿Cómo está, Inge? Muy buenos días, gracias. Este es finalmente el cherry del curso. A ver, cuando nosotros calculamos el Q último, ingeniero, con todo el procedimiento de Meyerhoff o cualquier otro autor, siempre nos ha dado valores de 27 kilogramos centímetro cuadrado. Estoy hablando del Q último. 18, 15, 30, 40. Y cuando dividimos entre 3, porque no hay 2 y 3, es 3. ¿No? Normalmente así trabajamos en ingeniería. Nos está dando, como usted dice, valores de 8, por ejemplo, con el profesor Garza, en el ejemplo que él hace, le da un valor de 12, imagínense, pero ese es el admisible. Nosotros en Bolivia, en su mayoría, no todos, diseñamos las fundaciones por tensiones admisibles, es decir, con el Q admisible y las cargas que vienen de las losas, carga viva y todo lo demás, sin mayorar. Deberíamos diseñar en capacidad de estado límite con el Q último, sí, pero no lo hacemos por el lado de la seguridad, queremos estar tranquilos. Y ahí es lo que yo le comentaba, ingeniero, de que no va a haber problemas de asentamientos porque estamos subdimensionando la capacidad de suelo, porque al final tenemos un número de golpes corregido de 18, por ejemplo. Y la mayoría de los laboratorios va a agarrar y le va a poner 1,8 de sigma. Si mi sigma admisible es 8, ¿cómo le vamos a poner 1,8? ¿No? Entonces, ahí hay una gran... estamos del lado de la seguridad. Nuestras fundaciones nos salen gigantes. Les voy a compartir, tuve para hacerlo cortito, un congreso, un curso con constructores, no ingenieros que tienen empresa constructora de Cadeco, no, con constructores, la mano de obra, el maestro, si quieren, el empírico. Decía, ustedes nos hacen construir zapatas grandes, nos decían. En Santa Cruz hacemos uno por uno y no pasa nada, nos dice así, ¿no? Y tiene toda la razón. Entonces, si bien sabemos el procedimiento y gracias ahora a usted he visto completo el diseño y obtener el Q admisible y el Q último, sabemos que estamos por encima del lado de la seguridad muchas veces más. Y no falta algún laboratorio, colegas, a los que por lo menos hemos hecho el esfuerzo de asistir hoy día a clases, agarran, por ejemplo, ingeniero, Q último le salía, ¿cuánto me salía? 24, creo, ¿no ve? Entre 3, 8. Lo vuelve a dividir entre 3, ¿no? 2,6. De ahí 2,5. No, no es así, ¿no? Tenemos que tener certeza de lo que estamos haciendo. De que nos falta mucho para aprender, quizás ensayos a escala real,
como se hace en otros países, para tener certeza de lo que se está aplicando estas normas o estos procedimientos. Genial. Eso es, ingeniero. Muchas gracias. No, gracias por su participación, Inge. Bueno, entonces con esto habríamos concluido prácticamente la última sesión. Mm, de todas maneras, el día de mañana ya les voy a compartir todo el material, todo lo que me había comprometido. Ahora, ingeniero Zambrano, si es que pudiera compartirnos también por el grupo de WhatsApp, sería ideal, ¿no? Por favor. Claro que sí, Inge. Les paso los detallitos. Bueno, muchas gracias. Entonces, conmigo será hasta una siguiente oportunidad. Y bueno, desearles Por último, Inge, sí, estos días positivos nos va a facilitar, ¿no? PowerPoint que nos ha expuesto. sí, sí, todo, la Ya. literatura que hemos usado, las normas de los ensayos, todo lo que hemos usado les voy a facilitar. Ya, perfecto. Última pregunta. ¿Estaría correcto que maneje el DPL, que está en función de 10 kilos? Bueno, igual saca en realidad el ángulo interno de fricción, ¿no? O está rechazado en nuestro país, porque en Perú eso no aceptan, ¿no? Solo aceptan SPT o no, o sea, el DPL, DCPL, no aceptan, pero en nuestro país, ese asunto, ¿cómo está ahí? En realidad, el ensayo que más se usa es el SPT, ¿no? Justo por eso hemos hecho este curso. Cuando aquí hay una práctica de verificación, a ver, ahorita lo vamos a ver. Mm, Nos da valores muy conservadores, eso del DPL, Ujú. muy conservadores, y por eso es que en otros lugares como Perú, por ejemplo, como usted dice, no se usa, o sea, no permite la norma. Porque si bien tenemos valores de DPL, lo que nosotros tenemos que hacer es correlacionar a un número de golpes del SPT y recién tuviéramos que entrar a realizar todo el cálculo del ángulo de fricción y demás. No podemos sacar directamente con el DPL. Tuviéramos que correlacionar primero con el ángulo o el SPT y recién realizar lo que hemos visto el día de hoy, ¿no? No puedo descargar esto. Ah, y aquí hay una práctica interesante. Esto está con Mad Cats, ¿no? Sería interesante si que pudiera conseguir tal vez el Mad Cats para los compañeros. Pareciera que estuviera bien. Bueno, entonces nos vemos en una siguiente oportunidad. Y yo les decía, es mi práctica. Ah, qué bien, qué interesante. Coeficiente de regularidad, qué bien. Ya, bueno, entonces, cualquier cosa, cualquier comentario lo escriben al grupo o me escriben al interno. No se preocupen, les voy a contestar igual. Gracias y que tengan un buen fin de semana.